Ahora que entendemos qué ocurre con las estructuras simétricas con cargas simétricas, vamos a ver el siguiente tipo de estructuras, que son las estructuras simétricas con cargas antimétricas. Este tipo de estructuras, de nuevo, el eje de simetría va a dividir a la estructura y a las cargas, a su vez, en dos partes, donde para la estructura, como es una estructura simétrica, va a ser una parte la imagen especular de la otra. Y para las cargas, al ser antimétricas, significa que una va a ser la imagen especular de la otra, pero en sentido contrario. Es decir, que cuando se tiene una estructura simétrica con cargas antimétricas, vamos a tener que las cargas van a ser simétricas, pero en sentido contrario. Es decir, que vamos a hacer la reflexión de espejo y luego invertimos el sentido. ¿Qué implica eso? Como vemos acá, las fuerzas verticales de un lado de la estructura, de una mitad, van a ser en sentido contrario a la del otro lado de la estructura. Y los momentos y fuerzas horizontales van a estar aplicadas siempre en el mismo punto y en el mismo sentido. Como ven, horizontal hacia la derecha, momento antihorario, momento levógiro. ¿Qué implica todo esto? Que si tenemos una estructura donde se cumple que es simétrica y las cargas son antimétricas, tanto las reacciones como los esfuerzos y las deformaciones van a ser antimétricas. Vamos a ver qué se cumpliría. Se cumpliría que si la deformación de este nodo es hacia la derecha y hacia abajo, en la otra estructura la deformación de este nodo es hacia la derecha y hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Podríamos tener, por ejemplo, este tipo de diagramas de deformación. Si este momento es hacia abajo, el de este lado debe ser hacia arriba. Si este momento es negativo, es positivo o negativo, este tiene que ser sentido contrario, negativo o positivo. Esfuerzos, deformaciones, todos antimétricos. Ahora, para analizar este tipo de estructura, vamos a estudiarlo de la misma forma que analizamos las estructuras simétricas con cargas simétricas. Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá, donde ¿qué se observa? Sabemos que el eje de simetría va a cortar por un punto cualquiera de la estructura. En este caso está cortando justo por un nodo. Vemos que vamos a tener reacciones R1, R2, R3, R4, R5 y R6. ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, sabemos que si la estructura es simétrica con cargas antimétricas, R2 debe ser igual a R3 en dirección y en sentido. Vemos que R3 debe ser igual a R6 en dirección y sentido. Y R1 debe ser igual a R2, pero en sentido contrario. Si nosotros tenemos esto en consideración, podemos afirmar algo parecido a lo que hacíamos para las estructuras simétricas con cargas simétricas, pero esta vez no para las fuerzas verticales, sino para las fuerzas horizontales y para los momentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos la sumatoria totales de fuerzas horizontales, nos va a quedar una ecuación que se puede establecer como que R2, es decir, la reacción horizontal, va a ser igual a la mitad de todas las sumatorias de las fuerzas horizontales. Y lo mismo ocurre con R3, es decir, el momento en los apoyos va a ser igual a la mitad de la sumatoria de todos los momentos cuando se hace desde el eje de simetría. ¿Qué implica eso? Que si nosotros tenemos un sistema de n reacciones en los apoyos, la mitad de esas R reacciones va a ser igual a la mitad de la sumatoria de fuerzas horizontales. Y la mitad de esas reacciones en momento va a ser igual a la mitad del momento total. ¿Sí? Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros dividimos la estructura por la mitad, va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurría con las fuerzas verticales, solo que ahora con las fuerzas horizontales y los momentos. Es decir, que si consideramos solo la mitad de la estructura, la mitad o esas fuerzas horizontales aplicadas a la mitad de la estructura se van a contrarrestar con todas las reacciones horizontales en esa mitad de estructura.
Y la mitad de todo el momento generado por las cargas se va a contrarrestar con los momentos de las reacciones en esa mitad de estructura. ¿Dónde no ocurre eso? Con las fuerzas verticales, ya que cada par de fuerzas verticales, es decir, de una mitad de estructura y de otra mitad de estructura, se está contrarrestando entre sí. Es decir, básicamente estamos llegando a una conclusión similar a la que llegábamos con las fuerzas verticales en las estructuras simétricas, solo que en las estructuras antimétricas podemos llegar a esa conclusión con las fuerzas horizontales, es decir, las reacciones horizontales y las reacciones de momento. Teniendo esto muy en cuenta, vamos ahora a considerar los tres casos de nuevo para estructuras con cargas antimétricas, es decir, cuando esta corta o el eje de simetría corta por un nodo, cuando el eje de simetría corta por un punto cualquiera de una barra y cuando el eje de simetría corta justo una barra a la mitad. Vamos a ver cuando corta por un nodo cualquiera. Si el eje de simetría corta por un nodo cualquiera, vamos a dividir la estructura a la mitad y aparecerán otra vez las cargas que conocemos, x1 y x2 y x3, que tienen ser igual y sentido contrario para cada mitad de estructura. Sabemos entonces que, ¿qué ocurre? Habemos llegado a la conclusión que esta reacción horizontal o las reacciones horizontales en una mitad de estructura contrarresta a las fuerzas horizontales en esa misma mitad de estructura. Por lo tanto, x2 debe sí o sí ser 0. Lo mismo ocurre con el momento. Este momento o los momentos de todas las reacciones en una mitad de estructura contrarrestan al momento producido por todas las cargas en esa mitad de estructura, haciendo momento obviamente desde un punto en el eje de simetría. Por lo tanto, este momento x3 debe ser 0. ¿Dónde no ocurre eso? No ocurre con la fuerza vertical. Es decir, que x1 puede ser cualquier valor. Lo podemos ver también, como analizamos en las estructuras simétricas, el último caso, en el equilibrio en ese nodo. Si nosotros hiciéramos equilibrio en ese nodo, ¿qué ocurriría? x1 tiene que estar en sentido contrario para que la sumatoria de fuerzas verticales en el nodo sea 0. Y eso coincide con una carga antimétrica, es decir, que la fuerza en esta mitad de estructura va en un sentido y la fuerza en esta mitad de estructura en sentido contrario. Donde no ocurre es con las fuerzas horizontales y los momentos. Si nosotros analizamos las fuerzas horizontales, para que la estructura tenga cargas antimétricas, las dos deben ir en la misma dirección. Pero cuando tratamos de hacer el equilibrio en el nodo, eso implica que ese nodo no está equilibrado horizontalmente. Lo mismo implica que el nodo no estaría equilibrado por momento. Por lo tanto, ese momento para que el nodo esté equilibrado y esa fuerza horizontal para que el nodo esté equilibrado tiene que ser 0, sí o sí, no puede tener ningún valor o si no el nodo estaría en desequilibrio. Por lo tanto, para estructuras de este tipo, donde el eje de simetría está cortando por un nodo cualquiera, las fuerzas horizontales y los momentos van a ser 0, siempre, sí o sí. Es decir que estamos obteniendo que x2 y x3 va a ser 0 y por lo tanto, cuando nosotros vamos a simplificar nuestro sistema, solamente tendremos ahí x1. ¿Y qué implica eso? Que podemos establecer nuestro sistema, nuestra nueva estructura, nuestra mitad de estructura, como simplemente un patín vertical y tendríamos una sola redundante hiperestática. Es decir, que hemos simplificado nuestro sistema de un sistema que tenía 3 redundantes hiperestáticas a uno con una sola redundante hiperestática y que tenía 4 barras a uno con 2. Lo mismo ocurrirá con nuestra estructura. Podemos ir simplificando en gran medida las redundantes hiperestáticas. Vamos ahora con el caso de que el eje de simetría corta por el centro de una barra. Obviamente tiene que ser el centro, ¿por qué? Porque la estructura es simétrica, es decir, la distancia de aquí a acá debe ser la misma distancia de aquí a acá. Van otra vez a aparecer nuestras cargas x1, x2 y x3. Y por la misma razón que vimos en el caso anterior, x2 y x3 tienen que sí o sí ser 0, pues si no, no habría equilibrio en el nodo. Y si no, esta fuerza horizontal no equilibrará la mitad de estas fuerzas horizontales
y esta fuerza horizontal no equilibrará esta otra mitad de fuerzas horizontales totales y no habría equilibrio en la estructura en general. Por eso, x1 y x3, x2 y x3 es 0 y volvemos a simplificar nuestra estructura simplemente colocando un patín. Y vuelve a simplificarse ya que cambiamos de una estructura de 3 grados de hiperestaticidad a una de un solo grado. Finalmente vemos el caso cuando el eje de simetría está alineado con una barra, otra vez con cargas antimétricas, y ya sabemos que esta barra, al picarla por la mitad, ¿qué está ocurriendo? Sus propiedades mecánicas van a ser la mitad de las propiedades mecánicas de la barra original. Es decir, el E por I, el E por A, etc. va a ser siempre la mitad de el de la barra original. Luego analizamos qué pasa si nosotros tenemos aquí una junta a tierra. Bueno, ¿qué ocurriría si vemos la fuerza vertical? Recordemos que cada fuerza vertical se está contrarrestando con un par en la otra mitad de estructura. Es decir, esta carga distribuida se tiene que, a juro, porque sí, aparecer una carga distribuida que la contrarreste de este lado de la estructura para que sea antimétrico, la fuerza vertical acá, y lo mismo ocurre con las reacciones. Por lo tanto, esa fuerza vertical tiene que ser 0. R4 debe ser 0, porque si no, la estructura no estaría en equilibrio. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas verticales en general, esta debe ser 0. ¿Dónde no ocurre? Ni con la fuerza horizontal, ni con el momento. Con la fuerza horizontal vemos que la sumatoria de las reacciones simplemente debe contrarrestar la sumatoria de las fuerzas verticales externas, fuerzas horizontales externas. Igual que con los momentos, la sumatoria de momentos simplemente debe contrarrestar la sumatoria de momentos totales. Por lo tanto, lo único que desaparecerá aquí, como vemos, es R4, y recordemos que las cargas en esta mitad de estructura deben ser la mitad de las cargas totales, en esta mitad de barra. Por lo tanto, R1, en este caso, R5 debe ser la mitad de R5 total, R6 la mitad del R6 total, y este momento, así como cualquier carga aplicada sobre el eje de simetría, lo calcularemos como la mitad de la fuerza total. En este caso, la mitad del momento que estaba aquí aplicado. Luego, como siempre, aparecerán x1, x2, x3. Recordemos que si lo hacemos de esta manera, sin excluir a la barra de este análisis, este x1, x2 y x3, lo que está son las fuerzas, las solicitaciones en la barra horizontal. No tienen que ver con las solicitaciones de esta mitad de barra. Al hacerlo de esa forma, primero, ya nos hemos eliminado un grado de hiperestaticidad, que es el grado que generaba esta fuerza vertical. Ya hemos simplificado la estructura. Ahora vamos a analizar y vendríamos obteniendo el mismo análisis que en los casos anteriores. Para que el nodo que se genera aquí, el nodo en la mitad de la barra horizontal, esté en equilibrio, x2 debe ser 0 y x3 también debe ser 0. Por lo tanto, solo existe una reacción horizontal, una reacción vertical. De esa forma, ¿cómo quedará nuestra estructura? Podemos establecer una estructura de esta forma donde solo está impedido aquí un patín, ya que solo debe existir una fuerza x1 vertical. De la misma forma, aquí no existía fuerza vertical, sino que existía solo la fuerza horizontal y el momento. Y pasamos a una estructura que tenía 6 grados de hiperestaticidad a una con solo 3. Nos hemos reducido 3 grados de hiperestaticidad y nos hemos quitado 2 barras del análisis. Vean que es mucho lo que nos ahorramos al realizar este análisis y no lanzarnos de cabeza al analizar la estructura completa utilizando el método de las fuerzas. Finalmente veremos el último caso, que es un caso general, que es qué pasa cuando nuestra estructura es simétrica, ciertamente, pero las cargas no son simétricas, que es bastante común, bastante normal, que tengamos una estructura simétrica, pero nuestras cargas son cualquier cosa. ¿Qué ocurre con este tipo de estructuras? Bueno, este análisis no es difícil de hacer, ya que para toda estructura simétrica con cargas de cualquier tipo, siempre vamos a poder dividirla en una estructura simétrica con cargas simétricas sumada a una estructura simétrica con cargas antimétricas. Es decir, que cuando tenemos ese tipo de estructuras, siempre podemos dividirla en dos: simétrica con carga simétrica y simétrica con carga antimétrica. Entonces, esto sería todo para el análisis de estructuras simétricas. Y si tienen alguna duda, por favor consulten lo antes posible.